afectuoso saludo a nuestra amable audiencia que hoy nos hace el favor de acompañar con su sintonía. Saludamos a toda Latinoamérica y también a España. Hoy estamos de fiesta, estamos celebrando el lanzamiento a los medios de comunicación del documental, escuche muy bien el nombre, Indoblegable. Este documental está dirigido y producido por la comunicadora social, que la hemos tenido algunas veces en nuestros estudios también y en nuestro periódico, y es una colaboradora de La Voz Hispana, Delcy Jacqueline Carvajal. Damos la bienvenida al diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Miranda desde el 2016, al señor Gilbert Caro, que en este momento se encuentra en calidad de exiliado en Washington, D.C. Este documental quiere tratar lo que está sucediendo desde hace varios años atrás en cuanto al tiempo del chavismo, ahora con la época de Maduro, y todo ha sido recogido alrededor de la vida del diputado Gilbert Caro. Buenos días, Gilbert, buenos días, Delcy. Es un gusto tenerles hoy sábado tempranito. Son apenas casi las 8:10 y usted está en La Voz Hispana Radio. Bienvenido, Delcy, bienvenido, Gilbert. Gracias, Mari Carmen, gracias por la invitación y bueno, es un placer estar aquí nuevamente contigo y hoy, bueno, acompañados del diputado Gilbert Caro y bueno, gracias por la invitación. Gilbert, buenos días. ¿Por qué un documental alrededor suyo y por qué se llama Indoblegable? Sí, bueno, muchísimas personas de alguna manera a través de mi vida que me he propuesto romper paradigmas en cuanto a veces soy muy polémico con lo que es injusto. A mí no me gustan las injusticias y en ese sentido siempre me van a encontrar con, vuelvo y repito, una polémica para buscar de hacerlo lo más justo. Y bueno, yo estuve 10 años preso por un crimen que no cometí. Vamos a hablar de eso. Hablemos primero. Este es el año 2022 y este momento se encuentra en Washington, D.C. como exiliado. Regresemos cuando usted estaba en Venezuela y cómo sucedió todo esto para poner un contexto. Sí, bueno, yo nací en una comunidad muy pobre y como bien le dije, pagué un crimen que no cometí, una persona mató a otra persona, yo no dije quién fue porque me podían matar, tenía 20 años, eso ocurrió hace 28 años y me condenaron por ese crimen que no cometí a 20 años de presidio. Bien sabemos, en Venezuela en los años 90, una de las peores cárceles del mundo eran las nuestras. Hoy todavía sí continúan siendo centros de tortura, pues estuve 3 años como preso político también. Y bueno, en total estuve 13 años preso, siendo inocente en todas las oportunidades. Como la vida y en prisión fui a prisión injustamente, por eso le decía anteriormente que no me gusta la injusticia. Yo salgo en el año 2004 y construyo una casa hogar de reinserción, las personas que salían de las cárceles, que no querían volver a su comunidad. ¿En qué año usted fue sentenciado y entró a la prisión? ¿Y en qué ciudad estaba de Venezuela? En Caracas, y fue en el año 99. Yo estuve preso. ¿Quién era el presidente de su país en ese momento? Desde el año 97 hasta el año 99 estaba Rafael Caldera y luego entra Chávez en el año 99. 98-99 entra Chávez, yo sigo pagando la condena hasta el 2007 y bueno, en el 2007 salí bueno, como le decía, construimos una casa hogar de reinserción. Desde la cárcel mandábamos dinero del trabajo que yo hacía en prisión y construimos un grupo de personas, una casa hogar a las afueras de la cárcel y ahí está todavía funcionando hoy en día una casa de reinserción
Y bueno, conocí en el año 2004, como yo tenía un régimen de salida y entrada a la cárcel, a Leopoldo López, el dirigente opositor, en su momento era alcalde de la alcaldía de Chacao en Caracas, y nos aprobó un proyecto, ya la construcción de la Casa Hogar, que era una construcción de ingeniería rural, se convirtió en una construcción de ingeniería civil, y ya para el año 2009 él me dice que lo acompaña a fundar un partido, el cual ahora, de más de 100.000 personas, soy el segundo al mando. ¿Y qué sucedió después de que pasó todo esto de la alcaldía y de construir en el 2009? Empieza la fundación del partido político. ¿Por qué usted se siente perseguido? Y en el boletín de prensa que nos envió su productora dice que usted ha sido el encarcelado en el mundo con más años y mayor veces de las dictaduras del mundo. ¿Usted considera que en su país están viviendo una dictadura? El mundo entero, y ya es público y notorio, somos la segunda nación con más desplazados, y en Venezuela no ha caído una bomba, en Venezuela no hay una guerra como Ucrania, pero hay más de 7 millones de desplazados. Claro, yo fui víctima en prisión. El primer diputado que le quitan la inmunidad parlamentaria fui yo, y fue a mi persona, y me sembraron unos explosivos y un C4 y un fusil. Ellos decían que yo tenía sustracción. ¿En qué año fue eso que le sembraron? ¿Está comprobado que le sembraron? Sí, claro. ¿El régimen de Chávez? Sí, claro. El fusil venía en la ventana, y el funcionario de la DGCIN decía que él puso eso ahí en la ventana. O sea, venía a mostrarlo en la foto, no que yo lo traía de donde venía, ¿no? Ahí yo no voy a venir de como 20 alcabalas, porque en Venezuela utilizan las alcabalas, hay como 40, desde el estado Táchira, cercano a Cúcuta con Colombia, con un fusil en la ventana. Ni que yo tuviese porte de arma. Yo nunca he tocado un fusil. Pero bueno, eso no fue lo único. Luego me encarcelan 2 meses en la Dirección Nacional del SEBIN. El SEBIN es la policía, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, policía militar del servicio político. Y luego me encarcelan 9 meses bajo una escalera, que van a ver en el documental, porque yo pude sacar las condiciones en las que vivía. Pero bueno, en 3 oportunidades utilizaron la puerta giratoria. En Venezuela no es que se pararon hoy 7 millones de personas y dijeron nos vamos del país porque nos dio la gana. No, eso no ocurrió así. En Venezuela progresivamente se destruyeron las instituciones, porque en mi país, en los años 90, fue preso un presidente llamado Carlos Andrés Pérez, porque el Congreso lo mandó preso. Había separación de poderes. Eso se acabó, eso no existe. En Venezuela, todo lo que dice el régimen de Nicolás Maduro, el cual se robó unas elecciones en el año 2018, eso no salió a votar mucha gente. ¿Y qué hicieron ellos? Taparon esa cortina de humo, o taparon con una cortina de humo, cuando me liberan, y nos liberan a 100 presos políticos, pero nos liberan con unas condiciones. ¿Por qué usted me quedó sonando en el mundo entero cuando hay una asamblea o una casa de representantes? Ustedes tienen inmunidad parlamentaria justamente para ejercer su derecho democráticamente y de alguna manera separar los poderes. ¿Por qué a usted le quitan la inmunidad parlamentaria cuando ese es el primer derecho que usted tendría como diputado? Sí, por eso te decía, yo fui una muestra de cómo se golpeó una institución, y eso tienen que saberlo los parlamentarios del mundo. Y de eso se trata el documental, que me preguntaba por qué Indoblegable. Esa respuesta se la puede responder Delcy. Yo respondo lo que yo he aportado, porque tengo una cantidad de trabajo,
estoy montando unas conferencias motivacionales, tengo mi trabajo con los presos políticos de mi país y soy dirigente de un partido político el cual está buscando opciones del poder, porque nosotros ¿Sigue todavía en el partido de Leopoldo López, que lo fundaron en el 2004? Fue fundado en el 2009, sí. Yo soy el segundo, el suplente de Leopoldo a bordo en el partido. Entonces, cuando el régimen me quita la inmunidad parlamentaria, yo le voy a mostrar mis credenciales que aún conservo como diputado. Aquí están, son unas credenciales que entregó el presidente. Aquí está la firma del presidente interino Juan Guaidó constitucionalmente, porque hubo un vacío de poder en las elecciones. Y acá al fondo les voy a mostrar que nuestras credenciales dicen que los diputados y las diputadas tienen inmunidad parlamentaria. Aquí está el artículo 200 de nuestra Constitución, y a ellos no les importó, porque cuando dice eso, ¿se refiere al régimen al Poder Ejecutivo? ¿Quién le quitó, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, la inmunidad parlamentaria? Es que nuestra Constitución dice que el Poder Judicial, si me encuentran flagrantemente en un delito, tiene que solicitarle al Poder Ejecutivo que me levante la inmunidad. Eso nunca ocurrió. Eso nunca pasó. Ellos simplemente utilizaron, y a mí me quita la libertad, la fuerza y la única pata de la mesa que mantiene a Nicolás Maduro en el poder, la fuerza. Ellos se mantienen es por la fuerza, porque gente no tienen. ¿Y qué gente van a tener si hay 7 millones de personas que se han ido? Entonces, hay 7 millones de personas que están huyendo de una dictadura y lamentablemente este régimen utiliza unos conciertos, lavando el dinero allí para decir que que Venezuela se arregló. No, Venezuela no se ha arreglado porque hagan una fiesta, porque hagan unos conciertos. Nuestro país se arreglará cuando haya la primera fuerza para ser un país democrático, que es la separación de los poderes. Esa es una. Pero también ustedes como comunicadores saben que en un país donde no hay libertad de expresión, usted va a hablar en mi país y aún en Latinoamérica, en muchas instituciones les causa molestia que se les diga tirano. Y lamentablemente Latinoamérica tiene un grave problema, que es que si no tenemos una bota militar no estamos tranquilos. Entonces, hay muchos militares en Latinoamérica apoyando a tiranos, que sus países lamentablemente lo que van es en atraso, porque cuando usted ve el desarrollo del mundo, los países que son democráticos se basan, y quiero decirles unas palabras. Pero Gilbert, posiblemente no se los llama tiranos porque también tienen cola que les pisen, porque el país de ustedes está prácticamente ya comprobado que ustedes, los militares o todo ese grupo de la fuerza de poder, de los que hacen coerción, están en el cartel del Sol, del narcotráfico, y esto ha tenido sus extensiones en Sudamérica y Centroamérica, y están involucrados muchísimos del poder, de la autoridad de policíaca o militar. ¿Cree usted que podría ser por ahí que no lo reconocen como un gobierno autoritario? Mira, yo creo que Venezuela siempre ha sido un país de muchos intereses. El petróleo, el oro, el diamante, las riquezas naturales que tenemos, eso también. Las mujeres, hay que hablar de todo el interés, porque en política hay interés. Y ese interés de las naciones del mundo hacia Venezuela no es un interés puro, y no lo reconocen porque también comen de ahí, porque se benefician de ahí, porque financiaron el Foro de Sao Paulo. Y no podemos olvidarnos del Foro de Sao Paulo, fue financiado. Ahora el dinero, a diestra y siniestra, entra dinero por una cantidad de cosas. Pero mi tema va en que si no, y la frase que le decía, que le quería decir es,
un país que no produce lo que se consume, huye de él. ¿Por qué tienes que huir de un país que no produce lo que se consume? Si usted y yo vivimos en una casa y ninguno de los dos produce nada, no vamos a morir de hambre. Por eso alguno tiene que tomar una decisión de irse. Y eso es lo que pasa en Venezuela. No hay producción. En Venezuela no se produce lo que se consume. El petróleo que se producía en mi país, que debiésemos estar por 6 millones de barriles, no llegamos a 1,5 millones de barriles de petróleo. En Venezuela, ¿qué se produce? Odio. ¿Qué se produce? Que la gente huya. Y para muestra un botón, mire la foto que acaba de publicar este fin de semana el New York Times, donde por la selva del Darién, porque ahora no es el Marién, a los Estados Unidos llegó el Marién, lo mandó Fidel Castro. El Marién era un exilio forzado que tuvieron los cubanos. Ahora no, ahora es el Darién, una salida. Y cuando me decía ayer alguien que empuja a un venezolano, estará tan mal Venezuela que lo empuja a meterse y a pasar 7 países, porque la selva del Darién es un eslabón de la tortura que sufren nuestros hermanos venezolanos. La frontera de México, la frontera de Ecuador y la frontera de Guatemala. Ahí hago un llamado a los presidentes que se dicen ser aliados, que demuestren su alianza y que demuestren su espíritu democrático, porque qué mala la decisión de votar en contra de nosotros en la OEA el presidente de Panamá. Y ayer le hice un Twitter en donde lo desplazaba a que por favor ayude a los venezolanos, porque los cuerpos putrefactos de mis hermanos y de niños están en la selva de Panamá. O sea, ¿cómo tú vas a votar a favor de un régimen que tiene cuerpos en tu selva, donde el cuerpo putrefacto clama a Dios por justicia? Y eso lo van a tener que pagar ante Dios y ante nosotros. Siempre alzaremos nuestra voz. Cuando existe, Gilbert, en mi país, en Ecuador, hay millones, cientos de miles de exiliados venezolanos. Pero no solamente es un tema del gobierno o del Estado, también es de la sociedad civil, que no se trata bien a los inmigrantes. Y esta es una denuncia que hacen los venezolanos en Ecuador, los venezolanos de Perú, los venezolanos que están en Colombia. También es un tema de la sociedad civil. ¿Cómo ustedes están abogando desde afuera para que traten bien a los venezolanos en la diáspora? Mira, ustedes tienen que entender que el venezolano que no es de bien es producto de una descomposición social. Tú no le puedes pedir peras al olmo. Tú no puedes, y tiene que concientizarse la sociedad. En el mundo entero hay una descomposición social, por ende el individuo va a estar en una actitud de, digamos, de revancha. De revancha, de lo que viene recibiendo desde niño. No hay papá, no existe mamá, hay muchos de ellos que fueron criados sin una buena alimentación, sin una buena educación, producto de que por eso llamamos dictadura, porque no están solucionando democráticamente los problemas, no hay producción, no hay un sueldo base que son $2. Un profesional trabaja 30 días y cobra $2. Entonces, ¿qué le pido yo a los ecuatorianos? A todos los latinoamericanos. Y a los latinoamericanos. Primero, que recuerden que en mi país llegaron todos. En Venezuela nosotros sabemos de panadería por el portugués, sabemos de hallaca porque la palabra hallaca viene de allá y de acá, viene de los ingredientes de los europeos. Sabemos de pasta por los italianos, sabemos de la comida de Perú por los peruanos, los bolivianos, los colombianos. En mi país llegaron 6 millones de colombianos cuando la guerra de Uribe contra el narcotráfico y contra la FARC. Y nosotros nunca le pedimos visa a nadie y no le vamos a pedir visa al mundo, porque Venezuela se ha caracterizado cuando la Segunda Guerra Mundial de ser un país bondadoso. Venezuela no dejará de ser un país bondadoso, que ha dado riqueza. Pero cuando Chávez
si tenía una chequera en blanco, todo el mundo en Latinoamérica se quería tomar foto con él porque bastante dinero le dio a sus países. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como venezolanos? Y hago un llamado a los venezolanos en esos países. Entreguen a los delincuentes, vayan en contra de los delincuentes, no en contra de la gente honesta. No generalicen, porque generalizar es malo. Hay periodistas que son lo peor del mundo, pero yo no puedo decir que con las dos comunicadoras sociales que estoy hablando son lo peor del mundo, porque no puedo generalizar. Y entonces, señalemos al delincuente, uno, ¿qué pueden hacer sus países? Y como te decía, en la desesperación del venezolano. Yo estaba en Colombia, duré 4 meses cuando me escapé con una orden de captura de Venezuela. Y estando... vamos a hablemos de eso entonces. Tú estuviste algunos años por un delito que no cometiste, dices, antes, en la época de Rafael Caldera, el presidente. Luego, para la época, eso era un delito civil, si cabe la palabra, por un crimen no político. Ahora, luego, ¿cuándo viene lo que tú consideras una persecución política para ti y vuelves nuevamente a la cárcel? En el 2017 yo estaba denunciando lo que pasa en las cárceles comunes. Yo tengo mucha experiencia con el tema penitenciario en Venezuela, he estudiado penitenciarismo y he visto y he viajado por el mundo viendo el sistema penitenciario. En Venezuela empieza la persecución porque obviamente cuando Leopoldo López cae en prisión, empiezo a activarme también por ser la voz de su liberación. Y Leopoldo López, nuestra sociedad, tiene 2 características muy claras. Tiene una sociedad de gente que tiene mucho dinero y tiene un 80% de gente que no tiene nada. Eso es así en más de 60 años. Eso no es producto del chavismo. ¿Qué sí hizo el chavismo? El chavismo dio una esperanza en el año 98 y acentuó y maxificó, porque ahora agarró un grupito de ese 80% de pobres y como un 10% lo convirtió en una nueva casta, eliminó casi ese 20% y lo dejó en un 5%, entonces ahora hay como un 15%, me atrevo a decir que ese 10% de una nueva oligarquía chavista, a eso no lo penetra nadie. Ahí no entra el que ellos no le da la gana. Claro, como están embarrados, como usted lo decía, porque ¿qué hizo Chávez? Le embarró los pies de pantano a todo para que ninguno tuviese voz. Opción. Entonces, no tienen moral. Ese 10% de una nueva cúpula que no puede viajar por el mundo, que no puede salir de Venezuela porque tiene a la ONU pisándole los talones, tiene a las organizaciones de derechos humanos porque la sangre de los inocentes le clama a Dios por justicia, y le hablaba de que me enerve la sangre cuando veo injusticia. Entonces, allí ese 10% eliminó un 15% de la cúpula que mantenía, eran los amos del valle, le decían así, y no era mentira. Hay una Venezuela de más de 60 años en donde no había opciones para todo el mundo. Y bueno, yo conozco el sistema penitenciario. Como yo no vengo de esa oligarquía, de ninguna de las dos. ¿No te dejaron ser partícipe o no quisiste entrar? No, simplemente eras aislado. Yo nací en una comunidad muy pobre porque yo no elegí dónde nacer. Usted no elige dónde nacer. Jacqueline no elige dónde nacer. Uno nace. Y cuando yo empecé a crecer y vi la realidad de la descomposición de mi comunidad, de mi barrio, de mi familia, empecé a decir, esto tengo que cambiarlo. ¿Qué si puedo yo elegir? Yo tengo que elegir qué quiero ser. No, y cuando traté de ser parte, no de la oligarquía, sino de mi trabajo, porque mi trabajo me tiene que dar a mí para comer y vestirme y vivir bien, empezaron a perseguirme. Entonces fui una voz que les hacía mucho ruido, porque en mí no tenían cómo decirme que yo era oligarca. Entonces, es que tú eras indoblegable. Ahí estaría la palabra, ¿verdad? Y cuando, antes que Jacqueline responda, yo solo creo que voy
a afianzar algo, porque con toda humildad lo digo, yo soy un ser humano que llora, que tiene una hija que sabe que su papá es muy llorón. Yo soy un ser humano, yo tengo mis miedos, que no le tengo miedo al chavismo y que no le tengo miedo al hombre, eso es otra cosa, porque hombre no come hombre y si se lo come lo vomita. Ahora, Ahora cuéntame del 2017, ¿estuviste cuánto tiempo en la cárcel? Y termino esta idea para que los audio, los escuchas sepan por qué yo siento que sí hay algo en mí que no se doblegó, y fue porque me ofrecieron €1 millón para que votase a favor del chavismo en la Asamblea Nacional. En €1 millón. ¿Quién te ofreció? Parra, Brito, hay unos diputados que se vendieron, fueron 16, ellos necesitaban 30 votos y le dieron 16 millones a 16 diputados, €1 millón para cada uno. Y yo no voté a favor del chavismo. Se me ofrecieron €1 millón en una caja clara. Imagínense €1 millón y yo no tenía en mi casa, sino estaba comiendo espagueti solo porque no teníamos mesada, los diputados no cobrábamos en Venezuela. Entonces, bueno, esa tarea titánica de resistir y no tener dinero y resistir y no doblegarte ante €1 millón, yo sé que es una de las fuerzas. Jacqueline ha visto otras cosas y por eso hizo este trabajo. Ahora, en el 2017 estuve 18 meses preso. Yo me iba a casar con una chica y bueno, venía, no quiero nombrar su nombre para no herir susceptibilidades, y yo venía de Táchira y bueno, me iba a casar con Stacy, había comprado un apartamento porque yo tengo una empresa de conferencias motivacionales. Yo me gano la vida a través de mi voz. Yo tengo un don y eso lo tiene cualquiera. Hay quienes tienen el don en las manos, hay quienes tienen el don. Todos los seres humanos tenemos dones, yo de eso no tengo duda. Hay quienes no lo explotan, yo sí exploto el don de la palabra. Y bueno, me compré un apartamento, me iba a casar y el régimen nos mandó a prisión a Stacy Escalona y a mí. A ella le pusieron traición a la rebelión militar. Ella nunca es militar, ella vive en Europa. Ella viajó de Europa a Venezuela y vivía conmigo para casarnos. Y bueno, lamentablemente tratando de tener una vida normal en un país que no es normal, te das cuenta que por tus ideas vas a prisión. Nelson Mandela se dio cuenta que por su color de piel estaba en prisión. Estás preso y no lo sabes porque te espera ahí la cárcel y tú vas con la palabra. ¿Porque tú te ibas a casar con Stacy, por eso es que fuiste a prisión? No, yo voy a prisión, vuelvo y repito, por mis ideales. En ese momento, ¿qué estabas hablando? ¿De qué estabas, en qué nivel estaba de político de la situación de tu país para que otra vez caigas preso? ¿Qué fue lo que dijiste que no le gustó al Estado, al sistema y te llevaron preso? Sí. ¿Cuáles fueron los cargos? Yo estaba en la frontera en la Táchira, un estado que se llama Táchira, en la frontera con Cúcuta. Yo hice un video donde denunciaba que el régimen de Nicolás Maduro, ya el éxodo de la gente hacia Colombia para comprar comida era mucho. En el 2017 había una escasez y empecé a denunciar la escasez. Yo estaba denunciando y alzando la voz a favor, y se lo dije anteriormente, de la libertad de Leopoldo López. Ya Leopoldo López estaba en prisión. Ellos llevan a Leopoldo López en el año 2014 injustamente a prisión. El jefe de mi partido va a prisión y empieza una persecución en contra de todos los de Voluntad Popular. Hoy somos muchos de nuestro partido que estamos en el exilio. Nuestro partido, y ahí lo ves y alzo una voz a favor de nuestra comunidad de los nicaragüenses. Toda mi solidaridad con los nicaragüenses, con los bolivianos y con los cubanos. Hay que ver qué pasa en Colombia dentro de unos
cuántos años si este señor entrega el poder. Pero en Nicaragua hay dictadura, la mayoría de presidentes. En Ecuador también hubo exiliados en la época de Correa. Y ojalá, y aquí mi llamado a los ecuatorianos, cuiden muchísimo su democracia, porque como decía anteriormente, la desesperación del venezolano cuando estaba en Colombia, que les iba a explicar de los 4 meses que estuve en Colombia, yo, si algún país veía para irme, porque no, a lo mejor no me daban la visa, yo decía, bueno, si no me dan la visa, que gracias a Dios me la dieron, si no me dan la visa para entrar en Estados Unidos, voy a tener que irme a Ecuador, porque el presidente del Ecuador es un aliado y esperemos que siga siendo así, que sigan ayudando a los venezolanos, que sigan... ¿Estás hablando de la época de Moreno o de la época de Lazo? De Lazo. En este momento, Lazo reconoce a mi presidente Juan Guaidó, reconoce al gobierno interino, y Lazo, yo decía, bueno, si aquí en Colombia... Lazo dice que Venezuela es una dictadura. Y gracias a hombres como Lazo, yo decía en Colombia, si no me dan la visa, me voy para Ecuador. Porque me sentiría seguro entre Paraguay, gracias al presidente del Paraguay, que votaron en la OEA a favor de nosotros. Por eso... Gilbert, cuando en el 2018, ¿cuánto estuviste? 18 meses. ¿Cuándo hiciste el camino para llegar a los Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo te tomó? Yo salí luego de 2 misiones más. Claro. En el 2021 me voy, en septiembre del 2021 me voy a Colombia. Estuve hasta Navidad y bueno, 4 meses solicitando la visa, y el 29 de enero me llegó, el 18 de enero me llega la notificación de que vaya a buscar la visa, y a los 9 días ya estaba en Estados Unidos, 29 de enero del 2021. ¿Del 2021? ¿De este año, 2022? O sea, tú tienes poco tiempo de haber llegado a los Estados Unidos. ¿A qué ciudad llegaste y cómo ves todo este trecho de andar errante, de haber sido un preso, de haber estado en toda esta maraña política de tu país, llegar a Estados Unidos? ¿Sientes libertad aquí en los Estados Unidos? Sí, claro, me siento seguro. Sin embargo, hay que afianzar más en este país. Yo soy una persona que me gusta la democracia y creo que hay que afianzar más la democracia, porque hay unos destellos de los que yo conozco que no son los que deben estar. Pero no me quiero meter en la política de este país, quiero respetar la política de este país. Aquí las instituciones son fuertes de alguna manera, que han querido, la época de Donald Trump quisieron hacer algunas cosas, pero no se pudo porque el aparato legislativo o el aparato judicial son separados. Intentan hacer el check and balance, el balance de poderes. Me siento seguro y llegué a la ciudad de Miami. A Miami. Vives en Miami, ahora estás de gira, ¿verdad? Vivo en Miami, ahora estoy trabajando. ¿Y en Miami te dedicas también a hacer estos cursos motivacionales? ¿Sigues con tu empresa o a qué estás dedicado? ¿En qué trabajas? Estoy trabajando para montar la empresa. O sea, hay que montar el aparato y lo estoy montando otra vez. Digamos, la comunicación, el diseño, todo. Estoy montado encima de la empresa para que salga. Estoy ahora, dedicado. ¿De qué vives entonces en este momento? Estoy montando la empresa de comunicaciones, de conferencias motivacionales. Nosotros tenemos una mesada por el gobierno americano que nos apoya a los diputados. ¿Y el tratado, el TPS, ya te acogiste a este beneficio de la protección temporal de los venezolanos que dio el gobierno? No puedo porque lo dieron antes de mi entrada. Me acogí a un asilo político, el cual ya metí hace algunos meses. ¿Estás contento de estar, dices, en los Estados Unidos? ¿De cuánto es la mesada que recibes del gobierno de los Estados Unidos? Sí, no puedo decirte específicamente por discrecionalidad, pero sí tengo una mesada para
sustentarme, pagar mi arriendo, tener para comer y tener para transportarme. Simple y llanamente. El momento que tengas tu empresa montada, ¿puedes dejar de recibir este fondo que te da los Estados Unidos? ¿Es parte de lo que tienes que hacer o no? No, ese fondo es por mi trabajo como diputado, porque yo también legislo como diputado y le dedico un tiempo hasta que sea diputado y hasta que el gobierno de Venezuela digamos, okay. ¿Cómo legislas desde el exterior? ¿Tienes estás hablando del gobierno de Guaidó, este gobierno paralelo que hay? ¿Legislas desde ahí? Este gobierno interino que nuestra constitución lo emana, yo legislo como estoy hablando con usted, levanto mi manito por acá y ya la tecnología, yo creo que los parlamentos del mundo nosotros le haremos cátedra. Pero lo que te estoy preguntando es... legislo desde el presidente Guaidó, hacia todo lo que está haciendo Guaidó, no hacia lo que está haciendo el régimen de Chávez, ¿verdad? No, yo no tengo nada que ver con ello. A nosotros estamos legislando con Guaidó a través de Zoom, una plataforma que nos permite votar y como le decía, el mundo, hay parlamentos en Europa que son desde el voto aquí es digital, el voto de nosotros es digital y estamos dejando jurisprudencia. ¿Cuántos diputados en la diáspora están en el gabinete de este momento del presidente Guaidó? Mira, yo creo que hay una cantidad que estamos perseguidos. Hay como 30. ¿Y dónde están? Fuera de los Estados Unidos, ¿qué países han escogido? Mira, algunos están en Europa, otros están aquí en Argentina está Richard Blanco, en Colombia está Gaby, estamos en varios, aquí en los Estados Unidos habemos 3 o 4. Sí, hay una muchacha que está en Connecticut también, yo la recuerdo, a la diputada. Bueno, entonces con esta perspectiva sobre tu vida, tanto de tu pequeña ciudad de nacimiento y tu camino en el mundo político y en el mundo en la industria de las comunicaciones, quiero dar la bienvenida a mi colega Delcy Jacqueline Carvajal. Con ella tuvimos el gusto de coincidir en algunas entrevistas y entiendo perfectamente el trabajo de ella en la diáspora de destapar, esa es su misión, destapar todo lo que ella considera dañado, podrido del régimen de Chávez y del régimen de Maduro. ¿Por qué nace Indoblegable, mi querida Delcy? Bueno, Mari Carmen, primero me quiero disculpar un poco porque tengo un poquito de alergia, pero bueno, ya estamos en la época de las alergias. Bueno, Indoblegable nace justamente por la historia Gilbert, que es bastante interesante. Cuando podamos mostrar a todas las personas el documental, se van a dar cuenta todo el proceso que lleva un diputado, todo lo que vive un diputado en Venezuela y también personas que son civiles y muchos se doblegan, pero la historia de Gilbert muestra a un hombre que ha luchado, ha trabajado, ha estado varias veces preso y no se ha doblegado, siempre ha estado allí firme con sus ideales y yo creo que eso es lo que más me llamó la atención y sobre todo cómo Dios transformó su vida desde el momento que fue apresado, bueno, en sus inicios, en su adolescencia, Dios llegó a su vida y bueno, se fue transformando y se reinsertó a la sociedad. ¿Cuándo y ahora tú conociste a Gilbert Caro? Mira, Gilbert, por el tema del partido, Gilbert primero que todo es muy conocido y a través de unos amigos coincidimos, yo me acerco a un amigo que también tengo una fundación con él y le dije, mira, quiero trabajar con Gilbert, porque Gilbert ya desde el partido de 2009 ha sido muy conocido y yo en Venezuela... Tú eres parte del partido también, ¿verdad? Sí, soy parte del partido. Entonces... me acerco a través de un amigo en común y le dije, yo quiero hacer la vida de Gilbert Caro, es muy interesante su vida. Y bueno, empezamos a conversar con Gilbert y bueno, aquí ya está el resultado. ¿Cuánto tiempo más de 2 años, más de 2 años. ¿Cómo más de 2 años. Más de 2 años llevamos realizando este proyecto.
Cuéntame cómo fue la etapa de la preproducción, la producción y luego la edición de este documental. Bueno, te cuento que ha sido un poquito difícil, ¿no? La primera parte, ensamblar todo el proyecto. Las comunicaciones tenían que ser a través de terceros porque parte del equipo está en Venezuela. Y por razones de seguridad tratábamos de que las conversaciones y las comunicaciones fueran a través de terceros para no involucrar muchísimo a las personas que estaban en Venezuela. Entonces todo el proceso de investigación, Gilbert me lo daba a través de terceros y así íbamos. Pero hubo momentos en que parte del equipo corrió riesgo. En una oportunidad terminé de conversar con Gilbert y a los pocos minutos lo apresaron. Yo me entero al otro día muy temprano porque parte del equipo me dice se llevaron a Gilbert detenido. Y yo tenía como 3-4 minutos de haber terminado de conversar con Gilbert y lo que me preocupaba era que automáticamente a él lo apresan y le quitan su móvil. Y allí estaban los teléfonos de las personas que estaban trabajando en conjunto. Hubo otra situación cuando se hizo la entrevista porque en el documental hay parte de otros diputados que están apoyando el documental y cuando teníamos que entrevistar a uno de los diputados, que en este momento no voy a dar la primicia, pero estábamos entrevistando a uno de los diputados y primero se pautó una zona para entrevistarlo y después se tuvo que cambiar en cuestiones de minutos la ubicación y trasladar parte del equipo con guardaespaldas junto con el diputado porque se había dateado que lo estaban buscando. Entonces ese riesgo corrió el parte del equipo. También unos episodios que se vivió en la asamblea y bueno, en fin, fueron varias cosas que tuvimos que lidiar, pero fueron más de 2 años en este proyecto. ¿Cómo conseguiste los fondos para producir este documental? Parte de los fondos, hay algunas personas que me apoyaron aquí, que creen en este proyecto, y otro fue financiado por mi bolsillo. ¿En qué estás trabajando en este momento tú, Delcy? Yo trabajo desde mi casa y hago producción para el canal que tengo, que se llama En el Lente TV. Entonces, de alguna manera, tú eres la productora ejecutiva también de este documental. ¿Escribiste tú el guión de este documental? Sí, todo. ¿Cuánto tiempo dura el documental? El documental va a tener 2 etapas, una etapa de 1 hora 10 minutos y otra etapa de 54 minutos y después más adelante vamos a hacer unos pequeños cortes, sobre todo para el trabajo que está realizando Gilbert, que es su conferencia. ¿Tú sientes que este documental podría estar en la plataforma de Netflix o en Hulu o en alguna de las grandes en este momento plataformas digitales? Me encantaría que Netflix pudiese mostrarlo, pero tenemos un pequeño inconveniente por la calidad del video, por la misma situación que se vivió en Venezuela. Al principio comenzamos con cámaras para filmarlo y ya las últimas tomas teníamos que hacerlo hasta con celular. Pero eso sería parte de la historia del video, porque evidentemente no es una película, sino es un documental. Sí, entonces para poderlo transmitir en salas de cine con pantallas muy grandes te piden una definición bien alta. Entonces eso es la limitante que tenemos por ahora, porque como te vengo comentando, parte del equipo vivió persecución. Recuerdo que una mañana teníamos una pauta, se realizó la pauta y cuando sale el camarógrafo con su equipo de esa pauta, venían unos colectivos, los persiguieron hasta el 23 de enero. Y eso es parte de lo que se vivió. Y él me decía, mira, ya las últimas tomas vamos a tener que tomar con celular, porque por la situación en que se encuentra Venezuela es muy difícil recuperar unos equipos. Y para muestra un botón lo que se vivió con el periodista Jorge Ramos, que estando entrevistando a Maduro, la dictadura le quitó sus equipos. Entonces, una cosa es que le quiten a un periodista que tiene este target, pero quitarle a unos camarógrafos que luchan en Venezuela para poder comprar un micrófono, entonces era muy arriesgado. Era muy arriesgado que vayan a la cárcel también. Sí, claro, porque una cosa es que apresen a Gilbert Caros, ahora otra cosa es que apresen a un camarógrafo. ¿Cómo hiciste vi también que había una banda sonora muy bonita. ¿De dónde salió esta banda sonora? ¿Cómo hiciste los arreglos? ¿Y qué? Eso ya es parte de edición, son ya pistas autorizadas con los que trabajan los editores. No es algo no es algo que yo trabajé o que contraté una banda, no. Ojalá. No. Hubiera sido lindo que puedas tener algo de música
de música, sobre todo tu país que tiene tanto arte y tiene tanto talento. Ahora, ¿cómo va a ser la distribución de este documental? ¿Cuánto tiempo piensas ponerlo al aire y cómo es lo que tú piensas hacer para que todo el mundo pueda saber sobre el diputado Gilbert Caro y lo que ha tenido que atravesar durante su vida, tantos años en la prisión? Y esta militancia política y también el título que me pareció bien interesante, indoblegable. O sea, esa palabra tú lo has definido a él como una persona indoblegable. Entonces, sí, totalmente. ¿cómo lo quieres? ¿Cómo quieres distribuir y que todo el mundo sepa? Ok, primero vamos a comenzar con conferencias, con exposiciones en salones de conferencias. Vamos a tener la oportunidad de estrenar en 29 de octubre, ya falta poco, en Miami Beach. Vamos a estar allí en Mandrake, vamos a poder invitar a algunos medios de comunicación y personas de interés. Allí estrenamos. Seguido tenemos la siguiente presentación aquí en la ciudad de Nueva York. Estamos definiendo para el mes de noviembre también Norwalk, Connecticut, y próximamente también Colombia, Bogotá y la ciudad de Chile. Son los lugares que vamos a estar haciendo la exposición del documental. ¿Y te has puesto ya en contacto con algunos otros colegas de Latinoamérica que viven en Ecuador o que viven en Perú, que de alguna manera hay tanta diáspora venezolana? Sí, bueno, en Perú quedaron de darme algunas informaciones acerca de los lugares, los posibles lugares. De hecho, te quiero comentar algo. Para Colombia no ha sido tan fácil que alguna sala de conferencia me quiera dar la oportunidad de transmitir el material, porque allí se va a ver involucrado el tema político con Maduro, y actualmente tenemos un nuevo gobierno en Colombia que lo que menos quieren los medios de comunicación es causar controversia, ya que están en relaciones en política. Entonces, no ha sido tan fácil. Ya tenemos el conocimiento de que hay la posibilidad de que nos puedan perturbar un poco el tema de la exposición en Colombia, pero bueno, ahí seguimos adelante siendo indoblegables con el material y bueno, claro, querer exponerlo y bueno, poco a poco se van a ir dando las cosas. Hasta ahora vamos a tener el primer estreno y bueno, cuando tengamos el estreno acá en Nueva York y en Connecticut, ya sabes que estás invitada. Claro que sí. En todo caso, Gilbert, ¿qué le parece a usted que su vida se lleve a la pantalla chica, pantalla grande, de alguna manera, por decirlo? ¿Y cuál es el mensaje que usted quiere realmente presentar en este documental? Sí, bueno, yo creo que es muy importante que el mundo y que este documental hable muchísimo a abrir conciencia. Yo creo que necesitamos mucha empatía. Eso es lo más importante que se lleva a la pantalla. Bien lo decía Jacqueline, el riesgo para grabarlo fue altísimo. Ya yo estoy fuera de Venezuela, que puedo, digamos, expresar. Yo no conozco personalmente a Jacqueline y eso también habla de su talante para poder hacer algo sobre alguien que no conocía. Yo sé que el día en que me muera dejaré un legado de bendiciones, de bienestar. Yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo y creo que Dios está en todo este asunto. Él me ha guardado la vida. Y bueno, seguiré llevando su palabra, su mensaje de amor, de fuerza, de fe y sobre todo... ¿Usted tiene fe en que va a regresar a Venezuela a sentarse en la curul, en Caracas, en el Palacio del Legislativo? Sí, claro, yo me he visto en mi país, yo estoy seguro que ya... ¿Usted sí visualiza? Yo me he visto que vamos a regresar y nosotros vamos a llegar al poder, pero sin vacilaciones, sin venganza. Nosotros nos estamos preparando para gobernar y ahí un llamado a los venezolanos. Estamos afuera preparándonos, capacitándonos, pero no estamos olvidados de nuestro país. Estamos ayudando a los que han salido. Ahí yo creo en que podemos darle la mano a cada venezolano y que este material y este trabajo sirva para bendecir a otros. Gilbert, ¿usted con las remesas que recibe de los Estados Unidos también puede ayudar a Venezuela, a su familia? ¿Se quedaron alguien en Venezuela donde usted deba velar por ellos? Sí, claro, ahí está mi familia y como puedo, hago y les aporto para que tengan su sustento. ¿Y tú, Delcy, también sigues haciendo lo mismo? A mí, bueno, Mari Carmen, si tú supieras un poquito toda la situación que he vivido, por supuesto yo le ayudo a mi familia, pero quiero
contarte aquí rápidamente, ¿no? Gilbert ha sido perseguido y actualmente yo no puedo regresar a Venezuela, tampoco. Hace un año apresaron a toda mi familia, hasta mi sobrina de 3 meses de nacida. A raíz de toda esta situación, a mi familia la querían dejar totalmente aislada de mí, simplemente por salir y dar la cara. Quisieron quitarnos la casa. De hecho, todavía tenemos problemas. A raíz de esto, mi madre hospitalizada, luego sale de esa hospitalización y se le desarrolla un cáncer de estómago que la mató en 6 meses. Eso lo estoy viviendo yo en estos momentos. Yo no puedo hablar mucho porque mi familia, mis hermanas están siendo perseguidas por el gobierno del estado Táchira. Yo tengo actualmente problemas con parte del equipo de trabajo del gobierno de Maduro. Y quiero que sepas, ¿no?, el riesgo que también representa para mi casa. Y hablo y hago un comentario porque yo no puedo hablar ni del caso, porque ellas las pueden ir a detener. Gracias a que el exalcalde de West New York, el señor Roque, habló con el señor Bo Menéndez también, pues yo me dije, no está más que algo para cualquier cosa, ¿no? Y quiero que sepas, bueno, lo peligroso que es también seguir nosotros, así sea promocionando un documental, teniendo familia en Venezuela. En el caso de Gilbert, ha sido bastante difícil, y sobre todo, y se lo estaba comentando a Gilbert hace poco, ¿no?, que todavía tenemos más de 244 presos políticos en Venezuela. A 62 ya tienen su sentencia, pero los otros no. Tenemos más de 15 mujeres presas simplemente por pensar diferente. Y también a ellos le hacemos honor a través de este documental. Qué lindo. Con esto, porque el tiempo ya se nos acabó, quiero agradecer muchísimo a ustedes, a los indoblegables de Venezuela, que están gritándole al mundo que el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez es una dictadura. Así lo ponen en su titular, hechos por una dictadura para el mundo. Así es como lo está calificando. Con esto quiero agradecer a Gilbert, desearle lo mejor, y también a Delcy, desearles lo mejor en este país donde vivimos en democracia, donde ustedes pueden expresarse y donde han podido a la distancia hacer un documental de lo que ustedes consideran que está pasando durante estos últimos años en su país, en su patria, Venezuela. Con esto nos despedimos, agradeciéndoles muchísimo. Oye, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, Mari Carmen. Gracias a ustedes, y estoy esperando ir a la premier. Llévenme a Miami para ir a la premier. Bueno. En nombre de Dios. Gracias. Si es el 29, Dios mediante, bueno, estás invitada. Muchas gracias. Puedes acercarte, ya sabes. El 29 estaremos en Mandrake, en Miami Beach, 7 de la noche. La invitación es para medios de comunicación y personas de interés. Muy bien, y con esto nos despedimos, deseándoles un lindo día, un lindo fin de semana. Gracias y buenos días. Que la pasen muy bien, gracias.